El autobús me dejó en un apartadero de grava, a 19 millas al sur de la estación. Era el procedimiento estándar, según la carta. Un guardabosques debía recogerme con una ATV y un remolque para el equipo. Esperé 40 minutos, a 1 grado bajo cero, mientras la niebla descendía sobre el valle. Entonces oí el motor. La mujer que llegó no se presentó. Comparó mi identificación con una hoja impresa, contó mis bolsas y señaló el remolque. Cargué todo yo mismo mientras ella vigilaba la línea de árboles. No me miró ni una sola vez durante todo el proceso. Condujimos hacia el norte por una pista de servicio que no figuraba en ningún mapa público. Los faros del ATV cortaban una niebla demasiado espesa para principios de octubre. A los 17 minutos de trayecto, detuvo el vehículo, miró su reloj y esperó. Conté 112 segundos antes de que volviera a arrancar. No dio ninguna explicación. La estación emergió de la niebla como algo que siempre hubiera estado allí, aguardando. Una cabaña principal, un cobertizo de suministros, la caseta del generador y una torre de comunicaciones. Paneles solares en el techo, tanques de propano de respaldo encadenados a anclajes de hormigón. Todo pintado del mismo marrón envejecido que se fundía con la tundra. Aparcó el ATV bajo un cobertizo y, por fin, habló. El paquete de orientación está sobre el escritorio. La radio, canal 4 para despacho, canal 6, solo para emergencias. Tu turno empieza a las 6. Léelo todo antes de entonces. Me entregó un llavero con 7 llaves, cada una marcada con un número. Luego caminó hacia un segundo ATV que no había notado, lo arrancó y se marchó hacia el sur sin mirar atrás. Me quedé un momento en el frío, viendo cómo las luces traseras se perdían. La niebla las engulló por completo en menos de 200 metros. Miré el reloj, 2:23. Tenía menos de 4 horas. La cabaña principal era más grande de lo que esperaba. Una sala frontal con escritorio, equipo de radio y una estufa de leña. Al fondo, una litera, un arcón y un baño pequeño. Un rincón de cocina con fogón de propano. Y provisiones liofilizadas para un mes, apiladas en contenedores etiquetados. Todo limpio y ordenado con una precisión casi militar. El paquete de orientación estaba en un sobremanila sobre el escritorio. Me senté, encendí la lámpara a pilas y lo abrí. La primera página era un mapa del área de patrulla. 312 millas cuadradas de naturaleza protegida, la mayor parte por encima de la línea de árboles. Mi estación se encontraba en la esquina suroeste, cerca de la única carretera mantenida. X rojas marcaban los depósitos de suministros de emergencia. Círculos azules delimitaban las rutas de patrulla. Una línea negra gruesa, trazada a mano con rotulador permanente, rodeaba una zona a unos 6 kilómetros al noreste de la estación. Alguien había escrito "no entrar" en letras de bloque sobre ese círculo. La tinta estaba desvaída, pero las palabras seguían claras. La segunda página era un horario. Tiempos de patrulla, comprobaciones por radio, inventarios de suministros. Todo calculado al minuto. Noté vacíos entre las 2 y las 4:17. Cada noche, esas horas estaban marcadas con una sola palabra, estación. La tercera página eran las reglas. Las leí una vez, deprisa. Luego otra, despacio. El lenguaje era plano y procedimental, como instrucciones de seguridad para maquinaria industrial. Pero el contenido me cerró el estómago. Las leí por tercera vez y empecé a tomar notas. 1. Las comprobaciones por radio se realizan a las 7, 10 y 1. Use su indicativo asignado seguido de la frase clave del día. La frase cambia diariamente a las 6 y se transmite por el canal 4 a las 6:03. Si pierde la transmisión, no emita hasta recibir la nueva frase desde despacho. Si despacho utiliza la frase del día anterior durante una comprobación, no responda. Cambie al canal 6. Espere 14 minutos y vuelva a intentar contacto. 2. Las rutas de patrulla deben completarse exactamente como están cartografiadas.
No se desvíe. No tome atajos. Si una ruta se vuelve intransitable por clima u obstrucción, regrese a la estación por el mismo camino que utilizó para llegar a la obstrucción. Informe del problema en la siguiente comprobación programada. No investigue la obstrucción. 3. La puerta de la cabaña principal debe permanecer cerrada con llave entre las 9 y las 5:30. Si debe salir durante ese periodo, anuncie su intención en voz alta antes de abrir. Espere 30 segundos. Si escucha una respuesta desde el exterior, no abra bajo ninguna circunstancia. Espere hasta las 5:30. 4. El generador debe revisarse y repostarse a las 4:45 todos los días. Si encuentra el generador apagado, compruebe primero el nivel de combustible. Si está a la mitad o por encima, no lo reinicie. Déjelo apagado y diríjase al depósito de emergencia en la referencia de cuadrícula F7. Espere allí hasta las 6. Si el nivel está por debajo de la mitad, reinicie el generador de inmediato y complete una inspección perimetral completa de la estación. 5. Ocasionalmente verá luces moviéndose en el sector norte entre las 11 y las 3. No son otros guardabosques. No son excursionistas. No les haga señales. No avise por radio a despacho. Si se acercan a menos de 400 metros de la estación, apague todas las luces interiores y permanezca en silencio hasta que pasen. 6. Al realizar el inventario de suministros, cuente todo 2 veces. Si los conteos no coinciden, haga un tercer conteo de inmediato. Si el tercer conteo no coincide con ninguno de los anteriores, detenga el inventario, selle el almacén y no vuelva a entrar hasta el próximo inventario programado. Informe la discrepancia en la siguiente comprobación por radio usando la frase inconsistencia de inventario. No dé más detalles a menos que se le hagan preguntas específicas. 7. El cuadrante noreste, más allá de la referencia de cuadrícula K14, está permanentemente cerrado. La línea negra del mapa indica ese límite. No hay excepciones. Si su ruta de patrulla muestra un camino que entra en esa área, el mapa es incorrecto. No lo siga. 8. Si oye que llaman su nombre desde fuera de la estación entre el atardecer y el amanecer, no responda. Si la voz se identifica como otro guardabosques, solicite su número de placa a través de la puerta. Verifique el número con la lista de personal. Si coincide con un guardabosques activo, contacte con despacho para confirmación antes de actuar. Si no coincide o no se proporciona ningún número, no abra la puerta. No responda más. 9. La fauna del sector se comporta de forma normal durante el día. Si observa un animal después de las 10 que no reacciona a su presencia, no huye, no se acerca y simplemente permanece inmóvil observándolo, regrese a la estación de inmediato por la ruta marcada más directa. No corra. No mire atrás. Informe el avistamiento en la siguiente comprobación por radio usando la frase anomalía de fauna, seguida de la referencia de cuadrícula donde observó al animal. 10. Los depósitos de suministros de emergencia se encuentran en las referencias de cuadrícula F7, J3, L11 y B9. Cada uno contiene provisiones para 72 horas, una radio de respaldo, bengalas y un sobresellado. El sobre solo debe abrirse si no puedes comunicarte con la estación principal y has perdido contacto con despacho durante más de 18 horas. El contenido del sobre es específico para cada punto de reserva. Sigue las instrucciones al pie de la letra. 11. Una vez por semana, normalmente los miércoles, un equipo de reabastecimiento llegará entre las 11 y las 2. No se aproximarán a la estación hasta que confirme su llegada por el canal 4, utilizando la frase clave asignada para ese día. Si el equipo llega en un día distinto al miércoles o fuera del intervalo de 11 a 2, no te acerques. No uses la radio mientras sean visibles. Permanece dentro de la estación hasta que se marchen. Informa del incidente en tu próximo registro programado. 12. El espejo del baño, en la sala trasera, debe permanecer cubierto entre las 8 y las 4. Se proporciona una tela para este fin.
Si descubres que la cubierta ha sido desplazada durante ese horario, no mires el espejo. Vuelve a cubrirlo de inmediato, manteniendo la vista apartada. Completa esta acción en un máximo de 45 segundos desde que notes el desplazamiento. 13. En las noches en que la temperatura descienda por debajo de 4 grados F, podrías oír arañazos en la pared norte de la estación. Esto continuará durante aproximadamente 2 horas. No investigues el origen. No intentes observarlo a través de las ventanas. Permanece en la sala principal, a no menos de 2,5 metros de cualquier pared exterior, hasta que cesen los sonidos. Si los arañazos se detienen durante más de 3 minutos y luego se reanudan, contacta de inmediato con despacho por el canal 6. Dejé las reglas sobre la mesa y miré por la ventana. La niebla se había levantado un poco. Ahora podía distinguir la línea de árboles, abetos oscuros, erguidos como centinelas contra el cielo gris. Mi reloj marcaba 3:41. Tenía menos de 3 horas antes de mi primer turno. Debía revisar el generador a las 4:45. Debía completar un inventario total de la estación. Debía memorizar las rutas de patrulla. Y necesitaba entender por qué existían aquellas reglas. Pero el paquete no ofrecía explicaciones. Ni contexto. Ni historia de la estación ni de los guardabosques que me habían precedido. Solo horarios. Mapas. Y reglas. Comencé el inventario. La sala de suministros contenía exactamente lo que indicaba la lista de verificación. 342 raciones de comida liofilizada. 48 litros de agua embotellada. 16 baterías de distintos tamaños. 2 radios de respaldo. 4 pistolas de bengalas con 12 bengalas cada una. Un botiquín de primeros auxilios. 6 mantas de lana. 30 metros de cuerda para cord. Y 10 kilos de sal para carreteras en recipientes sellados. Lo conté todo 2 veces. Las cifras coincidían. A las 4:45 en punto, caminé hasta el cobertizo del generador. El indicador marcaba 34% de carga. El motor estaba en marcha. Registré la revisión y regresé a la cabaña. A las 5:58, preparé la radio para mi primer control. Sintonicé el canal 4 y repasé mi indicativo, estación 7. A las 7, exactamente. Activé el transmisor. Estación 7 reportándose. Patrulla vespertina completada. Frase clave, Iron Willow Static. Respondió una voz masculina, plana, profesional. Estación 7 confirmada. Iron Willow válida. Informe de estado. Estación segura. Inventario completo. Ninguna anomalía registrada. Siguiente registro a las 10. Central fuera. Solté el transmisor y exhalé despacio. El procedimiento era simple. Profesional. Normal. Pasé las siguientes 2 horas estudiando los mapas y memorizando las rutas de patrulla. A las 9 cerré la puerta de la cabaña principal, anuncié en voz alta mi intención de permanecer dentro y esperé 30 segundos, tal como exigían las reglas. El silencio fue la única respuesta. A las 10 completé el segundo registro. Misma frase clave. Misma respuesta neutra. Todo confirmado y archivado. A las 10:17 vi las primeras luces. Aparecieron en el límite norte de mi campo visual, quizá a media milla. Pequeñas, amarillentas, como linternas o faroles, moviéndose lentamente en la oscuridad. Conté 3, separadas entre sí por unos 50 metros, avanzando de este a oeste en una línea deliberada. Extendí la mano hacia la radio, y recordé la regla 5. Apagué la lámpara del escritorio en su lugar. La cabaña quedó a oscuras, salvo por el resplandor bajo y constante de la estufa de leña. Me acerqué a la ventana y observé cómo las luces continuaban su lenta procesión. No titubeaban. No se detenían. Simplemente avanzaban,
pacientes y decididas, hasta desaparecer más allá de mi campo de visión. Nunca se acercaron a menos de 400 metros de la estación. A las 11:41 escuché mi nombre. Marcus. Venía del exterior, cerca del muro norte. La voz era femenina, suave, casi familiar. Marcus, ¿estás ahí? No respondí. Me alejé del muro hasta quedar en el centro de la sala principal, a más de 2,5 metros de cualquier pared exterior. Marcus, por favor. Estoy perdida. Necesito ayuda. Sonaba genuinamente angustiada. Asustada, incluso. Creí percibir lágrimas en su voz. No dije nada. No me acerqué a la puerta. Miré el reloj. 11:43. Por favor, dijo la voz. Puedo ver tu luz. Sé que estás ahí. Tengo mucho frío. Pero había apagado la luz hacía 40 minutos. La única iluminación era el tenue brillo de la estufa, apenas visible desde fuera. La voz se apagó. Esperé. A las 11:58 escuché pasos alejándose del muro norte, crujidos sobre la grava. Se desvanecieron en menos de 30 segundos. A la 1 completé el tercer registro por radio. Frase válida. Ninguna anomalía que informar. No mencioné la voz. La primera semana me enseñó los ritmos de la estación. Los días eran para patrullas y mantenimiento. Recorría la ruta sur y oeste, entre 8 y 14 millas según el calendario. Revisaba balizas, despejaba ramas caídas, registraba avistamientos de fauna. Caribúes, en su mayoría. Lagópodos. Una vez, un glotón que me observó desde 60 metros antes de perderse entre los arbustos. Todo normal. Todo a la luz del día. Las noches pertenecían a la estación. Cerrar la puerta a las 9. Cubrir el espejo del baño a las 8. Mantenerse a más de 2,5 metros de las paredes exteriores durante las caídas de temperatura. Realizar los registros de radio en intervalos exactos, usando frases exactas. Las luces aparecían cada noche entre las 11 y las 3. Siempre al norte. Siempre de este a oeste. Dejé de observarlas después de la 4ª noche. Nunca cruzaron el umbral. La voz regresó 2 veces más durante esa primera semana. Voces distintas. Un hombre la 3ª noche, áspero, autoritario, afirmando ser de la oficina regional. Un niño la 5ª noche, llorando, llamando a su madre. Solicité números de placa a través de la puerta. Nadie respondió. No abrí. El 7º día, a las 11:23, llegó el equipo de reabastecimiento. Era miércoles, dentro de la ventana correcta. Observé desde la ventana frontal cómo el camión avanzaba por la carretera de servicio. 2 figuras con uniformes estándar de guardabosques. Equipo estándar. Paso estándar. Tomé la radio. Estación 7 a central. Confirmación visual del equipo de reabastecimiento. Solicito verificación. Central a estación 7. Equipo de reabastecimiento confirmado. Frase clave, Iron Willow. La frase coincidía. El día coincidía. La ventana coincidía. Salí al exterior por primera vez desde el atardecer del día 1. Conducía a la mujer que me había traído. En el asiento del acompañante iba un hombre más joven. Finales de sus 20. Corte al ras. Expresión ansiosa. Saltó del camión antes de que se detuviera por completo. ¿El nuevo? Dijo, extendiendo la mano. No me dijeron tu nombre. Soy Davis. Estación 3, a unas 40 millas al norte. Le estreché la mano. Marcus. Bienvenido al fin del mundo. Sonrió, pero había algo tenso alrededor de sus ojos. ¿Qué tal tu primera semana?
¿Siguiendo todas las reglas? La mujer seguía sin saber su nombre, ya estaba descargando cajas de suministros sin prestarnos atención. Semana tranquila, dije. Sin incidentes. Davis asintió. Eso es bueno. Es el mejor tipo de semana por aquí. Tranquila. Bajó un poco la voz. Pero has visto las luces, ¿verdad? Miré a la mujer. Llevaba una caja hacia el cobertizo, ajena a nuestra conversación. Las he visto. Pero no señalaste. No llamaste a central. Las reglas dicen que no. Davis soltó el aire lentamente. Bien. Bien. Algunos, en su primera semana, creen que las reglas son sugerencias. Orientaciones. Ven esas luces y piensan que es un equipo de búsqueda, cazadores, turistas perdidos. Quieren ayudar. Hizo una pausa. Ese es el instinto equivocado aquí. Esperé a que elaborara. No lo hizo. ¿Cuánto tiempo llevas destinado aquí? Pregunté. 14 meses. Estación 3. Miró hacia el norte, hacia las montañas, como si midiera la distancia entre él y algo que prefería no nombrar. El tiempo suficiente para entender que las reglas no son sugerencias. No son guías. Son la única razón por la que cualquiera de nosotros sigue con vida. La mujer se acercó tras terminar de descargar los suministros. No habló. Simplemente me entregó un sobre nuevo, sellado. Reglamentos actualizados, dijo Davis. Los envían cada pocas semanas. Normalmente son aclaraciones, ajustes de horarios, nada importante. Hizo otra pausa, más larga esta vez. A veces las reglas cambian. Y cuando cambian, hay que prestar atención. Subió de nuevo al camión. La mujer ya estaba al volante, con el motor en marcha. Buena suerte, Marcus. Mantente callado. Quédate dentro. Y hagas lo que hagas, no vayas al noreste. El camión se alejó. Me quedé de pie, en el frío, hasta que desapareció entre los árboles. Dentro, abrí el sobre. Una sola página. 6 nuevas entradas, marcadas como enmiendas al reglamento original. Enmienda 1, con efecto inmediato, todas las patrullas del cuadrante oeste deben completarse antes de las 3:30, independientemente del horario previsto. Si no puedes completar la patrulla antes de las 3:30, abandónala en tu posición actual y regresa directamente a la estación. Enmienda 2. Si durante una patrulla observas huellas que no coinciden con botas de senderismo estándar ni con fauna conocida, en especial huellas humanas descalzas, o huellas que parecen avanzar en dirección opuesta a su orientación aparente, no las sigas. No las fotografíes. Marca la ubicación en el mapa e infórmala en el siguiente control utilizando la frase anomalía de rastros. Enmienda 3. La radio de respaldo en la sala de suministros debe probarse cada tercer día a las 2. Si la radio de respaldo recibe una transmisión que no hayas enviado tú y que despacho no haya emitido, apágala, retira las baterías y guárdalas en ubicaciones separadas. No vuelvas a usar la radio de respaldo hasta recibir autorización expresa de despacho. Enmienda 4. En noches en las que la niebla reduzca la visibilidad por debajo de las 200 yardas, la puerta principal de la cabaña debe permanecer cerrada con llave a partir de las 7 en lugar de las 9. Todos los demás protocolos relacionados con puertas permanecen en vigor durante este periodo extendido. Enmienda 5. Si encuentras objetos fuera de la estación que no estaban allí durante tu última patrulla, equipo de acampada, ropa, objetos personales, comida, no los toques. No los introduzcas en el interior. Fotografía los objetos si es posible. Anota su posición e infórmala en el siguiente control. Si los objetos ya no están presentes en la siguiente patrulla, informa también de ello. Enmienda 6. El rascado descrito en la regla 13 puede ir acompañado ocasionalmente de golpes en las ventanas. Si se producen golpes, cierra inmediatamente todas las contraventanas interiores y asegura los pestillos.
No abras las contraventanas hasta al menos 30 minutos después de que cesen todos los sonidos. Leí las enmiendas 3 veces. Luego las archivé con las reglas originales y comencé a actualizar mi lista mental de comprobación. Esa noche, la temperatura cayó hasta los 7 grados F. El rascado comenzó a las 10:41. Era exactamente como se describía, lento, rítmico, contra la pared norte, como uñas arrastrándose sobre madera. Continuaba durante varios segundos, se detenía, y luego retomaba en un punto ligeramente distinto. Me senté en el centro de la sala principal, a unos 2,5 metros de las paredes, y esperé. A las 11:17 comenzaron los golpes. 3 golpes rápidos en la ventana este. Silencio. Luego, 3 golpes más en la ventana oeste. Me moví para cerrar las contraventanas, primero la del este. Alcancé el pestillo sin mirar directamente al cristal, lo aseguré y me dirigí a la ventana oeste. Antes de cerrar la contraventana, vi algo. Un rostro pegado al vidrio. Pálido, impreciso en la oscuridad, pero reconocible como humano en su forma, sino en sus proporciones. Los ojos eran demasiado grandes. La boca estaba abierta, pero ningún aliento empañaba el cristal, pese al frío. Cerré la contraventana. Aseguré el pestillo. Regresé al centro de la habitación. El rascado continuó hasta la 1:08. Los golpes cesaron a las 11:42 y no volvieron. No dormí esa noche. En el control de las 7 de la noche siguiente, informé del incidente de los golpes utilizando la frase protocolo de ventanas activado. Despacho confirmó la recepción sin comentarios ni preguntas adicionales. Al final de mi segunda semana, comprendí por qué el guardabosques anterior se había marchado. Encontré su cuaderno de registro en el cajón inferior del escritorio, bajo una pila de antiguos manifiestos de suministros. Las entradas eran escasas y objetivas, cubriendo casi 18 meses de servicio. La mayoría coincidían con mi propia experiencia: luces al norte, voces en la puerta, rascados durante las olas de frío. Todo manejado según protocolo. Todo sobrevivible. La última entrada estaba fechada 3 semanas antes de mi llegada. Discrepancia de inventario. 3 recuentos, 3 números distintos. Contenedores de sal, primer recuento, 23. Segundo recuento, 21. Tercer recuento, 17. Sala de suministros sellada según protocolo. Informado a despacho. Envían a alguien mañana. La página siguiente estaba en blanco. La entrada posterior estaba escrita con otra letra. Supuse que era la mujer de mi llegada. Decía simplemente: estación asegurada. Nuevo guardabosques llega el 1 de octubre. Conté los contenedores de sal. Había 23. Los conté de nuevo. 23. Los conté una tercera vez, despacio, tocando cada contenedor mientras avanzaba. 23 sacos de sal vial, sellados, de plástico grueso. Los números coincidían. Pero no podía dejar de pensar en el 17. La tercera semana trajo la primera prueba real. Comenzó con una llamada de radio a las 2:22. Me estaba preparando para la patrulla de la tarde, comparando el mapa con el parte meteorológico, cuando el canal 4 cobró vida con un chasquido. Estación 7, aquí despacho. Aviso de emergencia. Senderista reportado como desaparecido en su sector. Última posición conocida, cuadrícula H9. Protocolos de búsqueda en efecto. Confirme y responda. Active el transmisor. Estación 7 confirmando. Referencia de cuadrícula H9 recibida. Solicito parámetros. La respuesta llegó inmediata, mecánica. Área de búsqueda delimitada de H7 a H11, de oeste a este. Límite sur de J7 a J11. Límite norte, K14. No cruce K14 bajo ninguna circunstancia.
Informe cualquier hallazgo por el canal 4. Tiempo máximo, solo horas de luz. Regrese a la estación a las 5:30. Confirme. Estación 7 confirma. Iniciando búsqueda. Revisé mi equipo con método automático, radio, baterías de respaldo, bengalas, agua, marcadores de sendero, brújula. El área de búsqueda abarcaba unas 4 millas cuadradas de terreno mixto, matorral bajo, abetos dispersos, afloramientos rocosos. Cubrirla correctamente me llevaría las 3 horas completas. Comencé en H9, la última posición conocida, y avancé en un patrón en espiral hacia el exterior. El suelo mostraba alteraciones recientes, huellas de botas orientadas al noreste, consistentes con un excursionista solitario. Las seguí con cuidado, marcando cada avance en el mapa. A las 3:47 encontré el campamento. Una tienda pequeña, mal instalada, con una esquina colapsada. Una mochila afuera, parcialmente abierta. Un equipo de cocina esparcido junto a un anillo de fuego apagado. Objetos personales, billetera, teléfono sin batería, una novela de bolsillo, llaves del coche. Ningún excursionista. Las huellas continuaban más allá del campamento, aún hacia el noreste. Seguí su rastro con la vista, ascendiendo suavemente hacia la cresta. La línea negra de mi mapa atravesaba a ese punto. Referencia de cuadrícula, K14. Me detuve en el límite y miré al norte. Las huellas lo cruzaban con claridad, adentrándose en el área restringida. Desde donde estaba podía ver unos 200 metros más allá de la línea, terreno vacío, silencioso, inmóvil. El rastro no se detenía. Activé la radio. Estación 7 a Central. Campamento abandonado localizado en H11. Efectos personales presentes. Sin rastro del excursionista. El sendero continúa al noreste cruzando el límite K14. Solicito instrucciones. 12 segundos de estática. Estación 7. Confirme, ¿el rastro cruza K14? Confirmado. Huellas claramente visibles. 14 segundos de silencio. Estación 7. Regrese inmediatamente a la estación. Marque la ubicación del campamento. No persiga. No ingrese a la zona restringida. Confirme. Estación 7 confirma. Regresando a la estación. Tomé fotografías del campamento con la cámara de servicio. Anoté la posición en el mapa. Registré el inventario de objetos personales en mi cuaderno. Luego comencé a caminar hacia el sur. A las 4:23 escuché la voz. Ayuda. Por favor, alguien ayúdeme. Masculina. Joven. Proveniente del norte. Me detuve. Estoy herido. Me caí. Creo que me rompí la pierna. Por favor, puedo oírte. Ayúdame. La voz venía de más allá de K14, desde algún punto dentro de la zona restringida. Era áspera, desesperada, quebrándose de dolor. Por favor, llevo 2 días aquí. Puedo ver tu chaqueta, la naranja. Por favor, solo ayúdame. Yo llevaba una chaqueta verde. Reglamentaria. Ningún detalle naranja. Seguí caminando hacia el sur. No me dejes. Por el amor de Dios, no me dejes aquí. Me voy a morir. Me voy a morir. La voz me siguió. Mantenía siempre la misma distancia, no se acercaba, no se desvanecía, como si avanzara en paralelo a mi ruta. Tengo una familia. Una hija. Tiene 4 años. Se llama Lily. Por favor, ella me está esperando. Mi esposa no sabe dónde estoy. Solo quiero volver a casa. No respondí. No miré atrás. Manteniendo un paso constante, vigilé la brújula y seguí exactamente la ruta marcada.
A las 4:51 la voz se interrumpió a mitad de una frase, cortándose como una grabación apagada. Silencio. Llegué a la estación a las 5:19. Cerré la puerta, completé el control de las 7 e informé sobre el campamento y la voz. Central confirmó. Búsqueda y rescate evaluará la situación. No regrese al área. Reanude el patrullaje normal mañana. Estación 7 confirma. Esa noche escuché la voz del excursionista desaparecido en la pared norte. Déjame entrar, por favor. Lo logré. Volví. Solo abre la puerta. Revisé el registro. No había número de placa que solicitar. El excursionista desaparecido no era guardabosques. No dije nada. La voz continuó durante 47 minutos. A veces suplicante. A veces furiosa. A veces llorando. Volvió a describir a la hija, Lily, 4 años. A la esposa. A la casa. A la vida que lo esperaba, si alguien abría la puerta. A las 2:17, se detuvo. Por la mañana encontré huellas rodeando la estación. Daban vueltas al edificio 7 veces, manteniendo siempre exactamente 12 pies de distancia de las paredes. Eran huellas descalzas. El informe meteorológico de esa tarde mencionó que el excursionista había sido encontrado. La redacción era cuidadosa, restos recuperados, no localizado ni rescatado. Se atribuía la muerte a la exposición, consistente con haberse salido del sendero establecido y haberse perdido. Pensé en el campamento. En la tienda. En la mochila. En el equipo de cocina esparcido. En las huellas cruzando el límite hacia la zona restringida. Pensé en las huellas descalzas rodeando mi estación. Archivé el informe y retomé mi patrullaje. La cuarta semana fue cuando Davis regresó. No era un reabastecimiento regular. No era miércoles. Llegó solo, a las 11:41 de un jueves. Caminando desde la oscuridad hacia mi estación. Sin vehículo. Sin linterna. Sin ningún medio visible de transporte. Lo vi por la ventana. Uniforme estándar. Equipo estándar. Avanzando a paso normal por el área despejada. No abrí la puerta. Marcus saludó, sonriendo. Perdón por la hora. Problemas con el motor en la carretera. Tuve que caminar los últimos kilómetros. ¿Puedo pasar a calentarme? Activé la radio. Estación 7 a Central. Urgente. Tengo un visitante que afirma ser el guardabosques Davis de la estación 3. Solicito verificación de su ubicación actual. 12 segundos de estática. Estación 7. El guardabosques Davis registró entrada en la estación 3 a las 10. Está en sitio y confirmado. Central, tengo confirmación visual de alguien identificándose como el guardabosques Davis en mi ubicación. Solicita entrada. 8 segundos de silencio. Estación 7, no abra la puerta. Repito, no abra la puerta. No interactúe verbalmente más allá de la verificación de número de placa. Confirme. Estación 7 confirma. Me acerqué a la puerta. Davis estaba a unos 15 pies, aún sonriendo. Número de placa, dije a través de la puerta. ¿Qué? Vamos, Marcus, hace un frío de muerte. ¿Me conoces? Número de placa. La sonrisa titubeó. Algo cambió en su expresión. No era ira. Era otra cosa. Recalculación. 4721, dijo. Consulté el registro. Guardabosques Davis, estación 3. Placa 4723. Ese número es incorrecto. La cosa que parecía Davis dejó de sonreír. Permaneció inmóvil durante 11 segundos.
Luego se dio la vuelta y caminó hacia el norte, hacia la línea de árboles, con el mismo paso tranquilo con el que había llegado. Observé hasta que desapareció en la oscuridad. Contacté nuevamente a Central. Estación 7. El visitante se retiró hacia el norte. Solicito confirmación del estado del guardabosques Davis. Central confirmando. Estación 3, responda. Una voz diferente, más ligera, ligeramente más aguda, respondió. Estación 3, Davis aquí. Estoy en sitio. No he salido desde las 8. ¿Qué ocurre? Estación 3, Central. Le informaremos mañana. Estación 7, incidente registrado. Reanude protocolos normales. Nota, si el visitante regresa, no interactúe. Cierre todas las persianas y mantenga silencio de radio hasta las 6. Estación 7 confirma. La voz de Davis volvió, más tensa. Marcus, ¿estás bien? ¿Qué viste? Dudé. Las reglas no prohibían la comunicación entre guardabosques, pero tampoco la fomentaban. Alguien usando tu cara, dije. Caminando desde la oscuridad un jueves por la noche. Silencio. Luego, muy bajo. Está aprendiendo. Central a todas las estaciones. El canal 4 es solo para comunicaciones oficiales. Minimicen la comunicación directa entre guardabosques. Estación 7 confirma. Estación 3 confirma. El canal quedó en silencio. Cerré las contraventanas y no las abrí hasta el amanecer. A la mañana siguiente del incidente Davis encontré un sobre nuevo, deslizado bajo la puerta del almacén de suministros. No había oído a nadie acercarse. El almacén había permanecido sellado y con llave desde el último inventario. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, rotulada protocolos de emergencia, condición roja. La leí 3 veces. Protocolo de emergencia 1. Si se pierde la comunicación con Central durante más de 4 horas, dirígete al depósito de suministros más cercano. Permanece allí hasta restablecer contacto o hasta que transcurran 72 horas. Si no hay contacto tras 72 horas, abre el sobresellado del depósito. Protocolo de emergencia 2. Si el perímetro de la estación es vulnerado por una entidad que no supere la verificación de credencial o reconocimiento de voz, evacúa únicamente al depósito con referencia de cuadrícula B9. No uses ningún otro depósito. No te desvíes de la ruta marcada hacia B9. Si la ruta a B9 está bloqueada, séllate en el almacén de suministros y espera asistencia. Protocolo de emergencia 3. Si los arañazos o golpeteos continúan durante más de 4 horas sin pausa, o si comienzan a incluir palabras o frases reconocibles, contacta de inmediato con Central. Si no hay respuesta, aplica el protocolo 2. Protocolo de emergencia 4. Si observas más de 7 luces de forma simultánea en el sector norte, apaga el generador. Permanece en oscuridad total hasta el amanecer. No uses linternas. No uses la radio. No hagas ningún sonido. Protocolo de emergencia 5. Si recibes una transmisión por radio que incluya tu nombre legal completo, no tu indicativo, no tu nombre de pila, sino el nombre tal como figuran los documentos oficiales, no respondas. Apaga la radio. No la enciendas de nuevo hasta verificar físicamente que el sol es visible por encima del horizonte. Archive los protocolos con el resto de documentos. Luego realicé un inventario completo del almacén, de la cabaña principal y de los suministros de emergencia. Todo cuadraba. 3 recuentos, 3 cifras idénticas. Procuré no pensar en qué tendría que pasar para que esos números dejaran de coincidir. La 5ª semana trajo la tormenta. El aviso meteorológico llegó un martes a las 9. Un potente sistema de baja presión avanzaba desde el mar de Bering. Vientos sostenidos de 45 millas por hora, rachas de hasta 65. Nieve intensa a partir del miércoles por la tarde, prolongándose hasta la mañana del viernes.
Acumulación total prevista, entre 2 y 3 pies. El aviso incluía instrucciones especiales para estaciones remotas, todo el personal debía resguardarse en el lugar durante el periodo de tormenta. Patrullas suspendidas. Los chequeos por radio continuarían según el horario habitual. Los protocolos de emergencia entrarían en vigor si se interrumpían las comunicaciones. Los depósitos habían sido reabastecidos con provisiones adicionales. Confirmar recepción. Confirmé recepción. Durante las siguientes 36 horas me preparé. Llené el generador. Aseguré las contraventanas con cierres extra. Trasladé una semana de comida y agua a la cabaña principal. Probé la radio de respaldo y ambos juegos de baterías. Inventarié las bengalas, la sal, el botiquín, las mantas de lana. Leí todas las reglas de nuevo, las originales y las enmendadas. Hice los protocolos de emergencia. Practiqué la ruta de evacuación al depósito B9 usando solo mapa y brújula. La tormenta llegó el miércoles a las 2:22. La primera nevada fue ligera, casi amable, pero el viento fue inmediato y brutal. En 1 hora la visibilidad cayó por debajo de las 100 yardas. En 2, ya no distinguía la línea de árboles. A las 7 completé el chequeo, frase clave cobre helado, estado seguro. A las 9 cerré con llave, anuncié mi intención de permanecer dentro y esperé 30 segundos. El viento era tan fuerte que, de todos modos, no habría oído respuesta. A las 10 realicé el segundo chequeo, confirmado y registrado. A las 10:47 se fue la luz. El generador murió sin aviso. Un instante las luces estaban encendidas, al siguiente, oscuridad. La única iluminación era el resplandor del fogón y una línea gris tenue por donde la luz de la tormenta se filtraba entre las contraventanas. Cogí la linterna y miré el reloj. Tenía 4 minutos para decidir. La regla 4 era clara. Si el generador estaba apagado y el combustible se encontraba a la mitad o por encima, no debía reiniciarlo. Debía dirigirme al depósito con referencia F7 y esperar hasta las 6. Pero la tormenta seguía intensificándose. La visibilidad era casi nula. La temperatura caía rápido y F7 quedaba a 3 millas al suroeste, a campo abierto. Eso era una sentencia de muerte. La exposición me mataría antes de llegar a la mitad. Llegué al cobertizo del generador en 47 segundos. El viento casi me derribó 2 veces. La nieve ya se acumulaba en el techo. Alumbré el indicador de combustible. 3/4. Muy por encima de la mitad. Me quedé de pie en la oscuridad aullante, mirando la aguja. 3/4. Según las reglas, no debía reiniciar el generador. Pero las reglas también decían que debía ir a F7 con esta tormenta. Volví a comprobar el indicador. Seguía en 3/4. Regresé al interior, sellé la puerta y me senté en la oscuridad. A las 11 comenzaron los arañazos. Esta vez eran distintos, más rápidos, más insistentes. Se movían alrededor de la cabaña en patrones irregulares. Pared norte, pared este, de vuelta al norte, luego el oeste, luego el techo. El sonido se desplazaba como algo que rodea, prueba, busca puntos débiles. A las 11:14 empezó el golpeteo. No solo en las ventanas, también en la puerta. 3 golpes rápidos, otros 3, luego una secuencia veloz de 7 u 8. El patrón se repetía, cambiaba de superficie, se repetía de nuevo. Me senté en el centro de la sala principal, linterna apagada, esperando. A las 11:31 el generador se encendió solo. Lo oí con claridad pese a la tormenta, el carraspeo del motor, el zumbido estable. Las luces parpadearon una vez, 2, y quedaron fijas. El indicador había marcado 3/4. El generador no tenía reinicio automático. Algo, lo había puesto en marcha. Miré el reloj. Protocolo de emergencia 4, si aparecen más de 7 luces a la vez, apaga el generador y permanece en oscuridad.
Pero no estaba viendo luces en el sector norte. Yo estaba dentro, temblando en medio de una ventisca. El generador funcionaba. Tomé una decisión. Me puse el abrigo, agarré la linterna y salí. La puerta del cobertizo estaba abierta. Antes la había cerrado, trabado y asegurado. Ahora colgaba de par en par, golpeando con el viento. El generador rugía a plena carga. El indicador marcaba 3/4. Lo apagué. Las luces de la cabaña murieron. El zumbido se extinguió. Volvió la oscuridad. Cerré la puerta del cobertizo, aseguré el pestillo y regresé al interior. Los arañazos habían cesado. Me quedé sentado en la oscuridad las 6 horas siguientes, escuchando la tormenta, esperando el amanecer. La batería de la linterna murió a las 3:17. Tenía repuestos en el almacén, pero el almacén estaba sellado, y no confiaba en mi tercer recuento. A las 5:30 en punto abrí la puerta, anuncié mi intención de salir y esperé 30 segundos. Silencio. Salí. La tormenta había pasado su punto álgido. La nieve era más ligera. El viento se había reducido a ráfagas ocasionales. La visibilidad había mejorado a unas 300 yardas. El cobertizo del generador estaba intacto. La puerta seguía cerrada. Al abrirla, el indicador marcaba la mitad. No 3/4. La mitad. Algo había consumido combustible. O para mantener el generador en marcha mientras yo estaba dentro, o para reiniciarlo después de que lo apagara, o ambas cosas. Las cuentas no cuadraban. El margen de tiempo era demasiado corto para ese consumo. Pero la aguja marcaba la mitad. Reinicié el generador. Las reglas permitían hacerlo si el combustible estaba por debajo de la mitad. La mitad era el umbral. Yo estaba exactamente en la línea. Las luces volvieron. La cabaña recuperó el calor. A las 6 completé el chequeo con la nueva frase clave, pino congelado. Central confirmó sin hacer preguntas. No mencioné el incidente del generador. Pasé las 12 horas siguientes durmiendo en intervalos de 2 horas, despertando cada vez para comprobar el indicador, los pestillos, las contraventanas. Todo permanecía tal como lo había dejado. La tormenta continuó hasta la mañana del viernes, exactamente como se había previsto. Acumulación total, 31 pulgadas. Pasé la mayor parte del viernes abriendo caminos a pala hacia el cobertizo del generador y el almacén. El viernes por la tarde, a las 6:42, encontré las huellas. Rodeaban la estación como antes, pero esta vez no respetaban la distancia de 12 pies. Empezaban a 12, luego se cerraban en espiral con cada vuelta, 11, 10, 9, hasta que la última pasada quedó a menos de 3 pies de la pared de la cabaña. Conté los circuitos, 7 vueltas completas, cada una más cerrada que la anterior. Las huellas eran descalzas. Terminaban en la pared norte, justo debajo de la ventana desde la que solía observar las luces. Fotografié las marcas, registré sus posiciones y las reporté en el control de las 7 usando la frase anomalía perimetral. La respuesta de Central fue distinta esta vez. Estación 7, confirme. Espiral hacia adentro. Confirmado. 7 circuitos. Circuito final a aproximadamente 90 centímetros del muro exterior. 14 segundos de estática. Estación 7. Nuevo protocolo efectivo de inmediato. A partir de esta noche. Colocará una línea continua de sal alrededor de todo el perímetro exterior de la estación a las 6. La línea debe ser ininterrumpida. Debe completar el circuito antes de las 7. Confirme. Estación 7 confirma. Tenía 23 libras de sal de carretera. Suficiente, quizá, para 2 semanas al ritmo que tendría que usar. Inicié la primera línea a las 6:02. La nieve lo complicó todo. Primero tuve que despejar un sendero estrecho,
compactando el polvo para crear una superficie estable. La temperatura era de 1 grados C. Las manos se me acalambraron a pesar de los guantes. Completé el circuito a las 6:47. Una línea blanca, continua, a unos 45 centímetros del muro de la cabaña, rodeando toda la estructura. Utilicé 4 libras de sal. A las 7 hice el control. Aprobado y registrado. A las 10, segundo control. Aprobado y registrado. A las 10:17 revisé la línea de sal por la ventana. Intacta. A las 11 volví a comprobarla. Seguía intacta. A las 11:41 aparecieron las luces. Más de las que había visto jamás. Las conté a través de las contraventanas. 9. Luego 12. Luego 15. Dejé de contar cuando siguieron multiplicándose. No avanzaban en su procesión habitual de este a oeste. Estaban convergiendo hacia la estación. Recordé el protocolo de emergencia 4, más de 7 luces simultáneas. Apagar el generador. Permanecer en oscuridad total. Sin linternas. Sin radio. Sin sonido. Apagué el generador. Las luces interiores murieron. La cabaña quedó a oscuras. Me senté en el centro de la sala principal y esperé. Las luces de afuera no necesitaban mi electricidad para ser visibles. Eran lo bastante intensas como para proyectar sombras a través de las ventanas cerradas. Delgadas barras de luminiscencia amarillenta que reptaban por el suelo y las paredes. A las 11:52 alcanzaron la línea de sal. Lo oí antes de verlo. Un sonido como electricidad estática, crepitando y estallando. Las sombras parpadearon, se atenuaron y luego volvieron a intensificarse. Las luces rondaban el perímetro como animales probando una valla. A la 1:14, una de ellas cruzó. Lo supe porque la sombra cambió. Una barra de luz se separó de las demás y avanzó hacia la cabaña. Llegó al muro y se detuvo. A través de las contraventanas vi cómo el resplandor se intensificaba, presionando contra la madera como si fuera algo físico. El golpeteo comenzó rápido e insistente, directamente sobre la contraventana. No me moví. No respiré. El golpeteo continuó durante 97 segundos. Luego cesó. La luz retrocedió y se reunió con las otras en la línea de sal. A las 2:08 empezaron a retirarse. Una a una, las sombras se alejaron, derivando hacia el norte, hasta que solo quedaron 3. Luego 2. Luego 1. A las 2:31 la última luz desapareció. Esperé hasta las 5:30 para reiniciar el generador. La línea de sal estaba rota en un punto, una abertura de unos 15 centímetros, justo debajo de la ventana este. Fotografié la brecha y la reparé con sal nueva. Después realicé el control matutino. Estación 7 informa. Luces superaron 7 anoche. Protocolo 4 implementado. Una brecha en el perímetro de sal observada. Perímetro reparado. 8 segundos de estática. Estación 7, confirme ubicación de la brecha. Muro este, aproximadamente a 4 metros de la esquina noreste. 12 segundos de estática. Estación 7. Nueva enmienda efectiva de inmediato. Las ventanas no deberán abrirse bajo ninguna circunstancia. Esto incluye los mecanismos de las contraventanas. Las contraventanas interiores serán clavadas antes del final del día. Confirme. Confirmé. Pasé las siguientes 3 horas clavando las contraventanas interiores. La cabaña se convirtió en una caja sellada, iluminada solo por las bombillas del techo y la estufa de leña. Me quedaban 19 libras de sal. La sexta semana comenzó con una llegada que no esperaba. El lunes por la mañana, a las 9:47, un helicóptero apareció sobre la cresta sur. Dio 2 vueltas sobre la estación antes de aterrizar en el claro que usaba para los suministros.
Emergieron dos figuras, una mujer con ropa civil de invierno y un hombre con uniforme de guardabosques que no reconocí. Esperé dentro, observando por la estrecha rendija de una contraventana que no había quedado completamente sellada. El hombre se acercó a la cabaña. La mujer permaneció junto al helicóptero, vigilando la línea de árboles. El hombre llamó a la puerta 3 veces. Luego otras 3. Estación 7. Habla el supervisor regional Chen. Inspección de emergencia. Por favor, abra la puerta. Revisé mi lista. No había ningún supervisor regional Chen. La oficina regional debía contactarme por radio antes de cualquier visita presencial. No había recibido aviso alguno. Número de placa, dije a través de la puerta. Estación 7, abra la puerta. Tengo autorización de la oficina central. Número de placa. Una pausa. 6, 2, 4, 1. Mi registro solo llegaba hasta los números de 5000. No existía el 6241. Ese número no figura en mis registros, respondí. Por favor, contacte con Central para verificación. Estación 7, yo soy Central. Abra la puerta. Di un paso atrás y tomé la radio. Estación 7 a Central. Tengo individuos en mi ubicación que afirman ser autoridad regional. Número de placa 6241. Solicito verificación inmediata. La respuesta llegó en 4 segundos. Más rápido que cualquier transmisión anterior. Estación 7, no tiene visitantes programados. Repito, no hay visitantes programados. No abra la puerta. Implemente protocolo 2 de inmediato. El hombre seguía hablando desde afuera, con voz calmada y profesional. Estación 7, no hay necesidad de eso. Estamos aquí para ayudar. La oficina central ha recibido informes preocupantes sobre su estación. Solo necesitamos verificar su estado. Estación 7 confirma protocolo 2, dije por radio. Evacuando al caché B9. Solicito ETA de apoyo. Apoyo en camino. ETA 4 horas. Proceda a B9 y espere contacto. Agarré mi mochila, preparada con suministros para 3 días. Radio de respaldo, bengalas, brújula, mapa. La ruta a B9 estaba memorizada. La había recorrido 2 veces con buen tiempo. El problema era el helicóptero. No podía salir por la puerta principal sin pasar junto al hombre. La ventana trasera estaba clavada. La única salida restante era la puerta del cuarto de suministros, que daba al lateral de la cabaña, justo frente al helicóptero y a la mujer que vigilaba. Estaba atrapado. Estación 7, dijo el hombre a través de la puerta. Puedo oírlo moverse ahí dentro. Por favor, entienda. No queremos hacerle daño. Estamos aquí para ayudar. No respondí. Las cosas que ha visto, las cosas que ha oído, podemos explicarlo todo. Solo tiene que abrir la puerta. Las reglas que ha estado siguiendo no son reales. Son una prueba. Una evaluación psicológica para determinar su idoneidad para servicio avanzado. Ha superado la prueba con creces, estación 7. Pero ya terminó. Es hora de salir. Bajé el volumen de la radio al mínimo. Estación 7 a Central. Ruta de evacuación bloqueada. Hostiles al frente y al costado. Solicito extracción alternativa. Estática. Luego, muy débilmente. Estación 7. Proceda al cuarto de suministros. Cierre la puerta. Espere extracción. No confronte. Me desplacé al cuarto de suministros. Cerré la puerta. Corrí el cerrojo. A través de la pared, oí como la voz del hombre cambiaba. Abra la puerta. Ya no era calmada. Ni profesional.
Era plana, mecánica. Cada palabra perfectamente espaciada. Perfectamente pesada. Abra la puerta. Oí la contraventana de la puerta principal. Algo golpeaba una y otra vez, rítmico, como los golpeteos en las ventanas, pero más fuerte. Más violento. Abra la puerta. El cuarto de suministros no tenía ventanas. Solo la puerta por la que había entrado, las estanterías y la radio de emergencia. Encendí la de respaldo e intenté contactar con central. Estática. Canal 6. Estática. Del 1 al 12. Estática en todos. Los golpes continuaban. Empecé a contarlos. 47. 48. 49. En el 73, se detuvieron. Silencio. Luego, a lo lejos, el sonido del helicóptero arrancando. Creciendo. Desvaneciéndose al elevarse y volar hacia el sur. Esperé 30 minutos. Abrí apenas la puerta del cuarto de suministros. La sala principal estaba intacta. La puerta frontal seguía cerrada. Los cerrojos, puestos. No vi daños. Me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. Nada. Suelo vacío. Cielo despejado. El helicóptero había desaparecido. Desbloqueé la puerta, anuncié mi intención de salir, esperé 30 segundos y crucé el umbral. La línea de sal estaba intacta. No había huellas en la nieve. Ninguna señal de que alguien hubiera estado frente a mi puerta. Excepto por una cosa. En el suelo, justo delante del umbral, yacía una placa. Reglamentaria. El número grabado era 4721. El número incorrecto que el imitador de Davis me había dado 3 semanas atrás. La fotografié, la embolsé como evidencia y la llevé dentro. Luego contacté con central por la radio principal. Estación 7 informa. Intento de intrusión por desconocidos alegando autoridad regional. Protocolo 2 iniciado pero abortado por ruta de evacuación bloqueada. Sujetos se retiraron en helicóptero aproximadamente a las 10:15. Evidencia física recuperada en el umbral. La respuesta de central tardó 22 segundos. Estación 7, describa la evidencia. Placa de guardabosques número 4721. El mismo número proporcionado por la entidad que suplantó al guardabosques Davis el 22 de octubre. 31 segundos de estática. Estación 7. Selle la placa en un contenedor. No la toque directamente. No abra el contenedor. No la deseche. Guárdela en el cuarto de suministros e inclúyala en todos los inventarios futuros. Si la placa no está presente en algún inventario, repórtelo de inmediato usando la frase anomalía de evidencia. Confirme. Confirmé. Sellé la placa en un recipiente plástico y la coloqué en la estantería del cuarto de suministros, entre los sacos de sal y las baterías de respaldo. Seguía allí en el siguiente inventario. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Pero nunca dejé de comprobar. La 7ª semana trajo a una aprendiz. Se llamaba Reyes. Llegó el miércoles, durante el reabastecimiento regular, sentada en el asiento del copiloto donde Davis se había sentado 6 semanas antes. Era joven, poco más de 20 años, con una concentración intensa que sugería un pasado militar o una ansiedad profunda. Rotación de 3 semanas, dijo la conductora de suministros, la misma de siempre, sin decir su nombre. Te sigue, aprende los protocolos y luego se transfiere a la estación 5. Miré a Reyes. ¿Has leído las reglas? ¿Las has leído, memorizado, practicado en el centro de entrenamiento? Sostuvo mi mirada sin parpadear. Sé en qué me meto. No, dije. No lo sabes. Aún así, la dejé entrar. Los primeros 3 días transcurrieron sin problemas.
La guié por las rutinas, revisiones del generador, inventarios, protocolos de radio, líneas de sal, rutas de patrulla. Seguía las instrucciones con precisión, hacía pocas preguntas y se guardaba sus observaciones. La cuarta noche rompió su primera regla. Eran las 10:47. Temperatura, 8 grados C. Los arañazos habían empezado 20 minutos antes, siguiendo su patrón habitual a lo largo del muro norte. Yo estaba en la sala principal, centrado, esperando. Reyes debía estar haciendo lo mismo. En lugar de eso, estaba en el muro este, con el oído pegado a la madera, escuchando. Reyes, dije en voz baja. Aléjate del muro. No se movió. Hay un patrón. ¿Lo oyes? 3 arañazos. Pausa. 2 arañazos. Pausa. 3 otra vez. Está comunicándose. Aléjate del muro. Ahora. Se giró para mirarme. Tenía los ojos brillantes, excitados. Lo hemos tratado como una amenaza, pero ¿y si intenta contactarnos? ¿Y si? El golpeteo comenzó, seco y rápido, justo al otro lado de donde estaba Reyes. Por favor, dijo una voz a través del muro. Femenina. Joven. Por favor, tengo tanto frío. He estado caminando durante horas. Puedo oírte ahí dentro. Por favor, déjame entrar. La expresión de Reyes cambió al instante. La emoción se evaporó, sustituida por algo que reconocí demasiado bien. Tragó saliva. Esa es la voz de mi hermana. Aléjate de la pared, le dije. Aléjate ahora. Pero suena exactamente como ella. Eso no es tu hermana. Tu hermana no está en Alaska. Tu hermana no está fuera de esta estación a las 10:51, con -8 grados. Aléjate de la pared. La voz continuó desde el exterior. Sara. Sara, ¿eres tú? Dios mío, te he estado buscando por todas partes. Mamá está muy preocupada. Papá no deja de llorar. Por favor, Sara, solo abre la puerta. Te he hecho tanto de menos. Reyes empezó a llorar. En silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se movía hacia la puerta. Estaba inmóvil, pegada a la pared, con las manos planas contra la madera. «Sabe mi nombre», susurró. «¿Cómo sabe mi nombre?» No tuve respuesta. La voz empezó a describir detalles. Recuerdos de la infancia. Vacaciones familiares. Bromas privadas. Cosas que ninguna entidad externa debería conocer. Cosas que sugerían un conocimiento imposible, o algo aún peor. A las 11:04, Reyes se apartó de la pared y tambaleó hasta el centro de la habitación. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y no volvió a hablar en toda la noche. La voz siguió hasta la 1:17. Entonces se detuvo en mitad de una frase, como una grabación a la que se le acaba la cinta. Por la mañana encontré huellas recientes rodeando la estación. Pies descalzos, como siempre. Pero esta vez se detenían en la pared exactamente donde Reyes había estado. Lo suficientemente cerca como para dejar una marca parcial de una mano en el exterior, a unos 45 centímetros del punto donde ella había apoyado la suya por dentro. Lo fotografié todo y presenté el informe. Central lo confirmó sin comentarios. Reyes no durmió durante el día. Pasó las horas entre el amanecer y su siguiente turno mirando fijamente la pared donde había aparecido la marca. «Sigue ahí fuera», dijo. «Esperando. Observando». «Siempre están ahí fuera», respondí. «Las normas existen porque siempre están ahí. Sigues las normas y sobrevives. Las rompes, y no. ¿Pero qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué imitan a mi hermana? Eso no importa.
Lo único que importa es cumplir. Me miró entonces. De verdad. Y vi algo cambiar detrás de sus ojos. Tal vez reconocimiento. Tal vez resignación. Tú también hacías preguntas, dijo. ¿No es cierto? Cuando llegaste por primera vez. Pensé en mi primera semana. Las luces. Las voces. El rostro en la ventana. El príncipe descalzo. Las preguntas son un lujo, dije. Y aquí fuera no podemos permitirnos lujos. Asintió despacio. Luego volvió a mirar la pared. En su séptima noche, Reyes rompió su segunda norma. Estábamos realizando el chequeo de radio de las 11 cuando frunció el ceño. Hay una transmisión, dijo. Muy débil, pero está ahí. ¿La oyes? Escuché. Estática, en su mayoría. Pero por debajo, apenas perceptible, una voz. No palabras exactamente. Tonos organizados en secuencia. No interactúes, le dije. El canal 6 es solo para emergencias. Si recibimos algo, no respondemos a menos que sea central u otro guardabosques. Pero alguien podría estar en peligro. Alguien podría necesitar ayuda. Si necesitaran ayuda, usarían los protocolos adecuados. Indicativos correctos. Frases de código. Aún así, Reyes alargó la mano hacia el dial del canal 6. Le agarré la muñeca. Los protocolos existen por una razón. Si interactúas con esa transmisión, estás invitando a entrar a algo. Algo que no debería estar aquí. Se soltó. O estoy ayudando a otro guardabosques perdido, asustado y solo ahí fuera. ¿Y cómo sabrías la diferencia? No tuve una buena respuesta. La transmisión continuó, entrando y saliendo, siempre justo por debajo del umbral de comprensión. A las 11:17, se convirtió en palabras. Sara Reyes. Sara Reyes, ¿puedes oírme? Su rostro se volvió blanco. No respondas, le dije. Sara Reyes, tenemos a tu hermana. A tu hermana real. Si quieres volver a verla, tienes que salir de la estación. Camina hacia el norte. Te mostraremos el camino. La mano de Reyes quedó suspendida sobre el transmisor. Sara Reyes, está llorando por ti. ¿Puedes oírla llorar? Y entonces, por debajo de la voz, otro sonido. Sollozos. La misma voz que había atravesado la pared. Las mismas inflexiones. El mismo ritmo. Sara, por favor. Me están haciendo daño. Siguen haciéndome daño. Por favor, Sara, haz lo que dicen. Ven a buscarme. Reyes activó el transmisor. ¿Quién eres? Exigió. ¿Qué quieres? Silencio. Silencio absoluto. La estática desapareció. Las voces desaparecieron. La radio quedó muerta durante 37 segundos. Nada. Y entonces, desde fuera. No desde la radio. Desde fuera. Un grito. Comenzó bajo y creció con rapidez. Un sonido animal, de agonía pura, que parecía provenir de todas partes a la vez. Las paredes temblaron. Las luces parpadearon. La temperatura en la cabaña cayó al menos 10 grados en el espacio de una respiración. Agarré a Reyes y la arrastré hacia el centro de la habitación. Al suelo. Ahora. No te muevas. El grito continuó durante 62 segundos. Luego se cortó. Fue sustituido por un sonido que jamás había oído antes. Un golpe húmedo y rítmico, como algo blando y pesado estrellándose contra las paredes exteriores. A las 11:21, la línea de sal se rompió. Lo oí. Ese chisporroteo eléctrico,
seguido de un impacto tan fuerte contra la puerta principal que hizo vibrar el marco. Protocolo 2, dije. Al almacén. Ahora. Corrimos. Empujé a Reyes dentro, entré tras ella y cerré el cerrojo. La cabina principal quedó a oscuras. No fue un corte de energía. El generador seguía funcionando, pero la luz simplemente no llegaba, como si algo la estuviera consumiendo antes. A través de la puerta del almacén oí movimiento. Pasos. Pesados. Lentos. Rodeando la sala principal. Y entonces una voz. Mi voz. Marcus, todo está bien. Puedes salir. Ya pasó. Tapé la boca de Reyes con la mano antes de que pudiera hablar. Marcus, sé que estás ahí. Puedo oír tu corazón. Va rápido. Demasiado rápido. Tienes que calmarte. Sal y hablamos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del almacén. Vi una sombra en la rendija bajo la puerta. No se movía. Marcus, las normas ya no importan. ¿No lo entiendes? Nunca importaron. Solo eran una prueba. Un juego. Y tú ganaste. Puedes dejar de jugar. Mantuve la mano sobre la boca de Reyes. Con la otra, encontré el contenedor sellado con la placa dentro. Lo apreté con fuerza, sin saber por qué. Solo sabía que era importante. Marcus, abre la puerta. El silencio se alargó. 1 minuto. 2. La sombra se retiró. Los pasos se alejaron. A las 11:57 oí abrirse y cerrarse la puerta principal. Esperé hasta las 5:30 para salir del almacén. La cabina estaba intacta. Las luces encendidas. La puerta principal cerrada desde dentro. Fuera, la línea de sal estaba rota en un arco continuo a lo largo de las paredes norte y este. La nieve estaba aplastada en patrones que no supe identificar. No eran huellas exactas, sino impresiones que sugerían el movimiento de algo grande e irregular. Reyes me ayudó a reparar la línea de sal. No dijo una palabra. Sus manos temblaban todo el tiempo. A las 7 contacté con Central. Estación 7 informando. Incidente de brecha durante la noche. Perímetro de sal comprometido. La aprendiz interactuó con transmisión no autorizada en Canal 6. Confirmada imitación de voz del guardabosques principal. Integridad estructural mantenida. Solicito instrucciones. 44 segundos de estática. Luego. Estación 7. Nuevos protocolos efectivos de inmediato. La aprendiz Reyes será evacuada en un plazo máximo de 24 horas. No debe participar en ninguna comunicación por radio. No debe tener acceso al almacén ni a cachés de emergencia. Manténgala bajo contacto visual en todo momento hasta completar la evacuación. Confirme. Confirmé. Reyes fue trasladada. A la mañana siguiente llegó un helicóptero, verificado por los canales correctos, los códigos correctos, los números de placa correctos, y se la llevó hacia el sur. No se despidió. Apenas me miró al subir. 6 días después recibí un memorando. Reyes había sido reasignada a tareas administrativas en la oficina regional. No regresaría al trabajo de campo. El memorando no explicaba por qué. No hacía falta. La 8ª semana comenzó en silencio. Demasiado silencio. Durante 3 noches no hubo luces, ni voces, ni arañazos, ni huellas. La línea de sal permaneció intacta. Los chequeos de radio fueron normales. Incluso el clima cooperó. La 4ª noche entendí por qué. A las 11:11, la radio cobró vida en el canal 4. Estación 7, habla central. Frase de código, pino congelado.
Se emite alerta de emergencia sectorial. Todos los guardabosques deben refugiarse en el lugar de inmediato. Cierren todas las puertas. Apaguen todas las luces. Mantengan silencio radiofónico hasta las 6. No respondan a ninguna transmisión, incluida esta. Confirmen dando 3 golpes al transmisor. Golpee 3 veces. Estación 7 confirma recepción. Instrucciones adicionales a las 6. Manténgase a salvo. Central fuera. Cerré las puertas. Apagué las luces. Cubrí el resplandor de la estufa con una manta ignífuga. La cabaña quedó a oscuras. Durante 2 horas no pasó nada. A las 1:17 oí el primer sonido. Pasos. Docenas de ellos. Rodeando la estación. Reconocí la misma distancia de siempre, los mismos pasos medidos, multiplicados, superpuestos, como si cada huella descalza que había fotografiado hubiese regresado al mismo tiempo. A las 1:23 se detuvieron. Silencio. Entonces empezaron las voces. Desde la pared norte, la voz de mi madre, preguntándome por qué no había vuelto en fiestas, describiendo la cena preparada, los regalos bajo el árbol, la silla vacía. Desde el este, mi padre, muerto hacía 3 años, diciéndome que estaba orgulloso, pidiéndome que abriera la puerta para decírmelo a la cara. Desde el sur, una mujer con la que salí en la universidad, diciendo que se había equivocado, que me había estado buscando, que solo tenía que dejarla entrar. Desde el oeste, un niño. Una voz que no reconocía. Pidiendo ayuda. Llorando. Diciendo que tenía miedo. Las voces se superpusieron. Crecieron. Se fundieron en una cacofonía de súplicas, llantos, exigencias y amenazas. Me tapé los oídos. No sirvió. A las 2:04, las voces se detuvieron. Quedó una sola, justo frente a la puerta principal. Marcus, sé que puedes oírme. Era mi voz otra vez. Pero distinta. Más tranquila. Más segura. Sé que no abrirás la puerta. Sé que seguirás las normas. Eso es lo que haces. Eso es lo que te hace útil. Una pausa. Pero quiero que entiendas algo. Las normas no te protegen. Te contienen. Te mantienen pequeño, asustado, manejable. Se aseguran de que nunca hagas las preguntas que importan. Otra pausa. ¿Qué crees que hacemos con quienes rompen las normas, Marcus? No respondí. No los matamos. Sería un desperdicio. Los reclutamos. Les mostramos lo que hay ahí fuera. Y algunos, los útiles, llegan a comprender. Llegan a servir. La voz bajó. Eres útil, Marcus. Te hemos estado observando. Evaluando. Y nos has impresionado. Tu cumplimiento es ejemplar. Tu miedo, productivo. Silencio. Pero el miedo se desvanece. El cumplimiento se erosiona. Todos rompen una norma. Todos abren una puerta. Y cuando lo hagas, estaremos esperando. Los pasos se alejaron. Se desvanecieron. A las 5:30 salí. La línea de sal estaba intacta. No había huellas. No había pruebas de nada. A las 6 completé el chequeo de radio. Estación 7 informando. Protocolo de emergencia completado. Refugio mantenido toda la noche. Sin brechas. Sin incidentes. Central confirmó. No mencioné las voces. No mencioné el discurso de reclutamiento. No pregunté qué había provocado la alerta sectorial. Había preguntas que ya sabía. No quería oír las respuestas. La 9ª semana llegó mi reemplazo.
No supe que me estaban reemplazando hasta que el helicóptero aterrizó un martes por la mañana. No miércoles. No durante la ventana habitual de reabastecimiento. Un solo guardabosques descendió. Sin escolta. Abrí la puerta antes de que llamara. Debes de ser el nuevo, dije. O la nueva. Perdón, con este equipo es difícil saberlo. Se quitó la capucha. Hombre. Mediados de los 30. Rostro curtido. Jensen, dijo. Me dijeron que habría una orientación. Me aparté. Pasa. Tengo mucho que contarte. Durante 6 horas le expliqué todo. Rutinas. Horarios. Normas. Originales, modificadas, de emergencia. Mapas. Rutas. Cachés. Protocolos de radio. Generador. Líneas de sal. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Hizo las preguntas adecuadas. Al final levantó la vista. Entonces, hay cosas ahí fuera. Imitan voces. Crean luces. Rodean la estación. Y la única forma de sobrevivir es seguir las normas al pie de la letra. Exacto. ¿Y llevas 9 semanas haciéndolo? 9 semanas y 2 días. Asintió. ¿Qué pasa con los que no siguen las normas? Pensé en el excursionista. En las huellas cruzando la zona restringida. En la voz suplicando. Se convierten en parte de las normas, dije. Ejemplos. Razones. Extendió la mano. Gracias, Marcus. Me encargo yo. La estreché. Una cosa más. La placa del almacén. No la toques. No abras el contenedor. Solo cuéntala y sigue adelante. ¿Qué es? La prueba de que a veces, se equivocan. El helicóptero volvió por mí a la mañana siguiente. No miré atrás hasta que estuvimos a 200 pies de altura. Desde allí, la estación parecía insignificante. La línea de sal era invisible. Todo reducido a marcas en un mapa. 3 meses después recibí una carta. Estación 7. Guardabosques Jensen reasignado a tareas administrativas. No pregunté por qué. 6 meses después volví a una estación. La 12. Más al norte. Más cerca de la zona restringida. Las normas eran distintas. Más duras. Más frecuentes. Las huellas se acercaban más. Las voces sabían más. Pero las normas aguantaban. Y cada mañana, al confirmar que había sobrevivido otra noche, sentía algo que quizá era orgullo, o algo peor. Ahora hay un nuevo expediente sobre mi escritorio. El nuevo guardabosques llega mañana. Le explicaré todo. Y cuando pregunte qué ocurre con quienes rompen las normas, le diré la verdad. Se convierten en parte de ellas. Miro el reloj. 5:58. Hora de trazar la línea de sal. Hora de cubrir las ventanas. Hora de esperar. Las normas dicen que sobreviviré si las sigo exactamente. Y después de todo, yo les creo.